El parque en la playa que tenemos acá abajo se llama Tres Picos y es un parque muy útil cuando nos toca aterrizar en la playa. Primero nos da un área verde de gras donde podemos aterrizar sin que el parapente se maltrate, y segundo, es un área muy extensa, mucho mejor que la playa, que es súper estrecha. Ahora, hay dos inconvenientes con este aterrizaje. El primero son los cables de alta tensión que pasan desde abajo del parque hasta arriba del acantilado y son bastante difíciles de ver. Hay que primero intentar visualizar dónde están los postes y de ahí trazar una línea imaginaria por donde pasan los cables. El poste está ahí y el cable abajo, el otro poste abajo, y el cable pasa a través entre estos dos. El problema está que cuando hacemos la aproximación y estamos con viento de cola, estos cables de alta tensión están justo en nuestra aproximación perfecta. Así que hay que tener mucho cuidado, visualizarlos antes de llegar, y una vez que lo hemos visualizado podemos abrirnos y después volver a pegarnos al acantilado para hacer la aproximación. Acá se encuentran los cables de alta tensión que van desde la playa acá abajo hasta la cima del acantilado. Esos tres cables se van directamente hasta arriba, por lo que crea como una barrera que, si no los ves, es muy fácil chocarte contra ellos mientras se está volando, porque además se va con viento de cola cuando se va en esa dirección. Es como una trampa mortal estos cables. El otro inconveniente es que en la cabecera de pista donde iniciamos la aproximación hay un espigón, y prácticamente lo vamos a hacer a unos 20 o 30 metros de la orilla. Es como que el parque está cortado, se corta en el espigón y viene el mar. Entonces, si yo hago la aproximación sobre el mar para intentar aterrizar en el césped y el viento viene cruzado sur y fuerte, se crea como un efecto Venturi o de fuga en esta área. El viento fuga por ese lado del acantilado y acá se acelera. Si yo me sitúo ahí sobre el mar para hacer mi aproximación y el viento está muy fuerte, me va a evitar que llegue al parque y me puedo quedar en el mar, y aún así, y peor aún, me quedo muy lejos de la orilla. Puede ser muy peligroso. Hay muchos pilotos que se han quedado en el mar, han aterrizado en el mar porque el efecto Venturi y la fuga no los ha dejado avanzar al parque. Es por eso que hay que pasar los cables abiertos, luego volver a pegarse un poco al acantilado y hacer la aproximación evitando hacerlo sobre el mar. Usualmente yo utilizo el H del puerto y la caseta que hay abajo como señal visual para hacer la aproximación, e intento aterrizar acá, en esta área acá que está libre de árboles. Justo ahorita estoy pasando encima de los cables de alta tensión. Son súper peligrosos. Ha habido muchos accidentes con pilotos que no han visto estos cables, vienen con viento de cola con baja altura para aterrizar y se los encuentran frente a frente. Entonces, el principal peligro son los cables de alta tensión, y el segundo peligro es hacer la aproximación sobre el mar y quedarse corto porque el viento no nos deja avanzar y aterrizar en el parque, en el césped. Tenemos el Parque Tres Picos y vemos cómo se corta acá. Entonces, si empezamos la aproximación sobre el mar para aterrizar acá, lo que puede pasar es que terminemos aterrizando con mucho viento sobre el mar, y si aterrizamos en esta parte más o menos, vamos a tener un buen trecho que nadar hasta la orilla. Si nos quedamos cerca del parque, podríamos intentar nadar hacia el mismo parque, pero tenemos que ser una zona bien pedregosa y con mucha corriente. Lo más seguro es nadar hasta la orilla. Aterrizaje en la playa Redondo. El aterrizaje acá en la playa Redondo, debajo del Arcomar, es mucho más sencillo que en las playas debajo del parapuerto.
tenemos una playa mucho más amplia y además no hay postes cercanos a la playa. Entonces nos permite poder aterrizar y tirar la vela al lado de la vereda sin tener mayor problema. También, si se tiene un poco más de precisión, se puede aterrizar entre las canchitas que hay de fulbito y de vóley, porque hay partes de arena que es más seguro aterrizar. Pero hay que tener precisión porque son pedazos con campos de arena relativamente cortos. También inclusive hay parte de la playa que tiene entre arena y tierra en la que es más seguro aterrizar. Y es una playa, se deberían hacer como 2 playas sumamente largas que se pueden usar como prácticamente pistas de aterrizaje. Las playas abajo del parapuerto son más pequeñas. Hay que tener solamente cuidado con unos cables de alta tensión que ya están a unos 200 metros del Arcomar. Estos cables de alta tensión vienen desde la punta del acantilado hasta la playa. Y si volamos bajos, no los podemos cruzar. No son tan peligrosos como los cables que hay en el Parque Tres Picos, porque están medio ocultos entre acantilado y acantilado. Entonces realmente tenemos que pasar muy bajo para encontrarlos. Estoy pasando ahorita justo encima de estos cables. Pero aún así, si no prestamos atención, podría darse el caso de que algún piloto se encuentre con los cables. Afortunadamente no ha pasado hasta ahora. El resto de la ladera está libre de cables de alta tensión. Es muy seguro volar toda esta ladera. Lamentablemente no siempre se puede llegar a esta playa, porque del parapuerto al Arcomar tengo que ir con viento en contra. El viento predominante es sur y tengo que ir contra el viento. Solamente utilizamos estas playas para aterrizar cuando ya estamos volando en el Arcomar y se nos va el viento. Si despegamos del parapuerto sin viento o con viento cruzado, es casi imposible llegar a estas playas. Por lo que la mayoría de aterrizajes se producen en las playas debajo del parapuerto, que son más cortas, son más angostas y tienen postes de luz cercano a la orilla. En el video anterior, en la parte 1 de los aterrizajes en la playa, vimos todas las playas que están debajo del parapuerto. En este video hemos visto los aterrizajes más lejanos, Playa Tres Picos y Playa Redondo. A pesar de lo específico que es este tema, me ha sorprendido la cantidad de vistas que ha tenido. Muy probablemente en un tercer video hable sobre los aterrizajes en los distritos más lejanos, como San Isidro o Barranco. Es importante que el parapentista que vaya a volar sobre estas zonas conozca de antemano dónde están los aterrizajes alternos. En especial en el distrito de Barranco, en donde las playas son angostas y además hay muchos cables de alta tensión que cruzan la ladera. En esta zona también se debe tener mucho cuidado con el viento que puede empezar a venir tierra-mar, produciendo que intempestivamente nos encontremos volando en un rotor. Muchas gracias por ver hasta acá. Dale like si te gustó este video. Y suscríbete a mi canal si quieres recibir más contenido como este. Nos vemos en el siguiente video.